estamos en el libro de Judas. Judas, aunque es un libro muy corto, no se nos pierde tanto porque está ahí antecitos de Apocalipsis. Entonces, por favor, abra su Biblia en Judas. Si sabes llegar a Apocalipsis, devuélvase y ahí está Judas. Este es un libro corto, de esos libros cortos de la Biblia, con tan solo 25 versículos, porque vamos a tener la predicación de la palabra del Señor a partir de un elemento que está en este libro de Judas. Vamos a leer inicialmente solamente los versículos 3 y 4 de Judas, que solo es un capítulo, entonces estamos acá. Bueno, leamos la palabra del Señor, versículos 3 y 4 de Judas. Dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que caminan en libertinaje, que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Bueno, oremos. Dios, estamos delante de ti en esta celebración hermosa con nuestros hermanos, recordando tu fidelidad, tu amor y recordando cómo tú has preservado tu palabra y cómo nos llamas hoy a vivir conforme a lo que tú nos has puesto en ella, lo que tú nos has llamado. Oramos, oh Señor, que al meditar hoy en tu palabra y en estos elementos de la reforma podamos recordar también lo que necesitamos, esta reforma que necesitamos en nuestro corazón. Señor, ayúdanos y déjanos sacar provecho esta mañana de este encuentro de adoración y meditación en tu palabra santa, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título sale de este versículo, del versículo 3. Y el título es Luchando vigorosamente por la fe. Luchando vigorosamente por la fe. Y estaba yo pensando mientras estaba preparando estas notas, ¿por qué estás dispuesto a pelear tú? Yo sé que nosotros tenemos una larga lista de cosas por las que pelearíamos. Es decir, que vamos a defender y que no me toquen eso y tienes tu propia lista. ¿Qué cosas hay ahí en esa lista por las que tú estás dispuesto a pelear, a defender? La familia. Yo veo a mis hijas tan hermosas y a mi esposa que está aquí haciendo las señas. Y yo digo, yo soy capaz de pelear por ellas. Uno también pelea por el respeto. Porque lo traten bien a uno. Por eso está lo de, usted no sabe quién soy yo. Porque vea, es que usted no sabe quién soy yo. Tráteme con respeto, con dignidad. Y a veces uno pelea por cosas muy bobas, la verdad, ¿no? Como cuando me llaman a cualquier hora de un banco a ofrecerme un crédito y yo digo, ¿para qué me llaman? A mí no me interesa. Y yo peleo por cosas tan bobas como eso. Pero yo no sé si nuestra fe es una cosa por la que estamos dispuestos a pelear. Y eso es parte de lo que quisiéramos reflexionar hoy. ¿Es tu fe, lo que tú crees, tu convicción cristiana, algo como para defender? Algo de lo que tú dices, mire, no toquen con mi fe, lo que yo creo, la palabra del Señor, la iglesia que es la amada del Señor. ¿Es tu fe lo suficientemente sana y robusta como para decir, yo soy capaz de defender mi fe? Ahora, no vayan a creer tampoco que se trata de empezar a pelear y a entrar en discusiones tontas por lo que creemos, ¿cierto? Porque no faltará quien me diga, bueno, de ahora en adelante sí le voy a abrir la puerta a los testigos de Jehová que me tocan cada día.
y los voy a sentar aquí para explicarles cómo es que es la cosa. No, 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 no. La propuesta que hay aquí, que Judas hace para los creyentes, porque noten bien, esta carta es escrita para los creyentes, para que defiendan la fe a partir de la verdad. ¿Cómo les parece? Que no es simplemente que uno echa cantaleta y le habla a la gente y le dice, ustedes están muy mal, ustedes viven muy mal, están haciendo las cosas mal, sino que la mejor manera de defender la fe es poniendo la verdad. Algo así como que la mejor manera de proteger a nuestra familia y a nuestros hijos es en una relación amorosa, de respeto y de cuidado con una esposa. Y eso protege del abuso y del maltrato y de que los hijos se pierdan. Es como digamos, una manera propositiva de defender. Entonces, no se trata de las peleas que vamos a cazar de ahora en adelante con los que no creen lo que yo creo, sino que es más bien un autoexamen, ahora que están de moda los autoexámenes. Un autoexamen. Mirar hacia adentro cómo es tu fe. Que tú llegas a decir que me quiten cualquier cosa menos a mi Cristo, menos su palabra que habita, que vive en mí. Que me quiten lo que sea menos la oportunidad de ir a la iglesia el domingo para encontrarme con mis hermanos. Podrías pelear por eso y defender eso. Entonces esta semana leyendo y escuchando cosas sobre los que han defendido la fe, llegué a este librito, un librito que yo tengo por ahí muy viejo, que se llama Compendio Manual de la Biblia, y ahí hay cosas muy resumidas de la Biblia, pero leí dos testimonios corticos sobre los que se conocieron como padres de la iglesia. Mire este señor que se llamaba Policarpo y este señor que se llamaba Ignacio. Mire lo que ellos, cómo experimentaron su fe. Policarpo, que vivió entre el 69 y el 156 después de Cristo, o sea, en los primeros 2 siglos, fue discípulo del apóstol Juan y obispo de Esmirna. En la persecución ordenada por el emperador, este señor Policarpo, fue arrestado y llevado ante el gobernador. Al serle ofrecida la libertad, si maldecía a Cristo, contestó esto: 86 años, he servido a Cristo y Él nada me ha hecho sino el bien. ¿Cómo pues podría yo maldecirle a Él, mi Señor y mi Salvador? Policarpo fue quemado vivo. Bueno, y este señor Ignacio vivió ahí parecidito en el primer siglo. Dice que este era un discípulo de Juan, era obispo de Antioquía y cuando el emperador Trajano visitó Antioquía, ordenó su arresto, presidió el juicio él mismo y le sentenció a que fuera arrojado a las fieras en Roma. De camino a Roma, le escribió a los cristianos romanos una carta en la que les rogaba que no intentaran obtener su perdón, que él anhelaba el honor de morir por el Señor. Y dijo que las fieras estén ávidas de cometerme, y si no lo están, yo las obligaré. Vengan, jaurías de fieras, vengan desgarramientos y mutilaciones, quebranto de huesos, desmembramientos, vengan crueles torturas del diablo, solamente alcance yo a Cristo. Y dicen, se regocijaba en su martirio. Dígamelo a mí, que lo más difícil para mí es soltar la cobija por la mañana para ir a la iglesia. Y yo digo, ¿qué si el Señor nos pone a sufrir por Él, por su evangelio? Si el Señor nos pide cosas tan elementales como que apagues el televisor porque ya estás rayando en el momento en que no honras a Dios con lo que ves. Y si el Señor te pide que canceles esa cuenta de Netflix, ya dices, eso es mucho sufrimiento. ¿No les parece que es bastante el sufrimiento que nos toca por nuestra fe? Pero otra vez, ¿será que nuestra fe es digna de defenderse? En este autoexamen, mírate tú en este autoexamen. Esta carta de Judas es muy importante
porque advierte a los creyentes respecto al error, a la herejía y a la falsa doctrina. Y eso estaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hoy, mis queridos, hay falsa doctrina y hay error. Y nosotros deberíamos estar con los ojos abiertos respecto a la herejía y al error, porque la herejía y el error se visten de maneras muy diversas y muy elegantes. Confusión. Se nutren de la necesidad de esa búsqueda de espiritualidad de nuestra época, del afán por tener algo de experiencias religiosas, se alimenta de eso. Entonces, la oferta del error es como si fuera a la carta. ¿Qué quieres? ¿Quieres un poco de fe con algo de show? Se le tiene. ¿Quieres un poco de fe con motivación personal? Se le tiene. ¿Quiere un poquito de fe con naturalismo y puede leer la Biblia, pero también abraza los árboles? También se le tiene. Hay tanta oferta y el error y la confusión y la herejía están tan sutilmente introducidos en la iglesia, también en iglesias que se llaman cristianas. Una fe a la medida de tus necesidades. Pero esta no es la fe bíblica. Esta no es la fe a la que estamos llamados por la palabra del Señor. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con estos protestantes? Martín Lutero fue llamado el monje que cambió el mundo. Y eso es lo que pasó. Lo que pasó en la Reforma Protestante fue muy, muy importante en la historia de la humanidad. Ahí está, estos dos hombres que son personajes claves de la Reforma, no son los únicos, pero Martín Lutero y Juan Calvino. Lutero vivió entre 1483 y 1546 y Juan Calvino un poquitico después, no mucha la distancia. Pero estos dos hombres fueron personas que el Señor usó enormemente. Ellos no inventaron el cristianismo, ellos no inventaron la fe cristiana. El Señor usó grandemente sus vidas para restaurar, levantar la fe apostólica, la fe bíblica que estaba coartada por la religión tradicional y que estaba llena de mezclas en interpretaciones arbitrarias de la palabra del Señor. Esto de la Reforma Protestante es muy importante que ustedes lo sepan, porque nosotros somos una iglesia con teología y con doctrina que sale de la Reforma Protestante o que digamos que abraza las doctrinas de la Reforma, que están resumiditas en 10 cosas, 5 y 5. A ver si este repasito. ¿Han escuchado lo de las 5 solas? ¿Sí? A ver, un repasito de las 5 solas, a ver. Sola escritura, primero, sola escritura. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la sola escritura. Segundo, sola fe, la sola fe. Tercero, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria o solo para la gloria de Dios. Y cada una de esas tenía 1000 cosas, 1000 desarrollos, mucha explicación, un entendimiento, porque cada una de esas combatía unas cosas que se estaban creyendo en ese momento. Entonces es muy importante eso. Vamos a hablar ahorita un poquitico sobre esto de la sola escritura, qué era lo que significaba. Y las otras 5 cosas acerca de un acróstico, que es en inglés, que es to live, pero que nos sirve para recordar. Sobre todo eso fueron como maneras de sintetizar de una manera muy inteligente el recuerdo del impacto de esto. ¿Recuerdan lo del to live? Es como es en inglés, entonces a veces no nos cuadra del todo, pero es por la T. Total depravación, total depravación. Calvino explicó esto, que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo porque está depravado, porque la caída afectó cada parte de la humanidad. Por la U, recuerden que es en inglés, es la elección incondicional. Por la L, la expiación limitada, la limitada expiación, la irresistible gracia y la perseverancia de los santos. O también algunos dicen la preservación, porque el cristiano persevera, pero Dios preserva, guarda. Bueno, ténganlo ahí, eso es muy importante, porque en nuestra tradición bautista y reformada
abrazamos estos elementos de la reforma. Pero eso es solo para antojarlos, pues. Hay mucho material en internet, videos, todo lo que ustedes quieran, y nuestros hermanos de la librería también tienen bastante material sobre la reforma protestante, sobre estos reformadores. Fue el 31 de octubre de 1517. Ahí se marcó, es decir, hoy estamos celebrando ¿cuántos años? O conmemorando, pues, 504 años, 504 años. Y se puso esa fecha porque ese fue el día en que Martín Lutero puso sus famosas 95 tesis, allá que tenían una explicación larga sobre el valor y el aprecio de la Biblia, pero especialmente lo que más indignó y enfureció a Lutero fue el tema de las indulgencias, ¿sí? Porque había especialmente un sacerdote que promovía esto por toda Europa diciendo, tan pronto como su platica entre ahí a la alcancía, el alma de su ser querido está saliendo del infierno, del purgatorio. Entonces decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Esto dónde está en la Biblia? Yo no encuentro esto. Y esto, digamos, revolucionó este momento. Esto de las 95 tesis se reprodujo, todos querían leer sobre eso, todos querían escuchar más, hablar con Lutero sobre esto, y esto trajo gravísimos, serios problemas a Martín Lutero. Bueno, es tan importante la historia de la Reforma que partió la Edad Media y la Edad Moderna este movimiento de la Reforma, porque la influencia fue poderosa en toda Europa, y después hacia todo el mundo se fue expandiendo, especialmente a los Estados Unidos. Dice Miguel Núñez que los elementos de la Reforma no llegaron tan poderosamente a Latinoamérica, porque hemos tenido muchas influencias de otros movimientos cristianos, de movimientos más pentecostales. Por eso necesitamos revisar con mayor fuerza los elementos de la Reforma protestante, porque estas doctrinas cambiaron el mundo, como dice el pastor Miguel Núñez. Bueno, más o menos unos elementos, no quiero pues darles muchísima información sobre eso de la Reforma, más bien que ustedes consulten, lean por favor, pero sí decirles, fue un asunto muy importante en un momento en que la Iglesia Católica controlaba todo. La salvación de las personas estaba en manos de la Iglesia Católica, porque ellos tenían todos los elementos del bautismo como un elemento para salvarse, hasta la extrema unción o ya lo que se le aplica a los muertos, o ya para morir. Entonces, para uno salvarse estaba en manos de la Iglesia Católica. ¿Se imaginan esto? Y Martín Lutero dice, eso no es lo que está en la Biblia. Era una Iglesia Católica que había atrapado todo, era un matrimonio con el poder político, lo religioso, había gran inmoralidad, había corrupción por toda parte. Y la Biblia no la leía la gente. Estaba prohibido que las personas leyeran la Biblia. Solo la leerían los sacerdotes y en una lengua especial. No había acceso para todo el pueblo, el acceso a la Biblia. Bueno, esos son detalles y cosas de lo que estaba pasando en los momentos de la Reforma Protestante. Bueno, nosotros no adoramos ni veneramos a Lutero y a Calvino, solo decimos que el Señor los usó de una manera increíble para lo que llegó a hacer todo esto de la Reforma Protestante. Un poquito sobre este primero de los elementos, porque les dije al comienzo que hoy se celebra el Día de la Biblia, ¿cierto? Entonces estamos uniendo la historia de la Reforma, la historia, a lo que nos llama el libro de Judas, con la importancia de la palabra del Señor, porque la discusión y el tema candente era sobre finalmente dónde está la autoridad, es decir, ¿a quién le haces caso? ¿Quién es la autoridad máxima en nuestra vida? ¿A quién es que debemos seguir? Y esta era la discusión. Ahora, de pronto para nosotros es fácil decir, pues claro, la Biblia es la palabra de Dios, ahí la tenemos, eso es lo que Dios ha dicho que debemos caminar y seguir, pero allá eso era tremendo lío,
porque decirle a las autoridades no es, ustedes no tienen la última palabra, sino que la Biblia tiene lo que nosotros debemos creer y cómo debemos vivir. Es la palabra del Señor. Entonces será un asunto sobre la autoridad de la palabra de Dios. ¿Quién es la autoridad final de toda persona? ¿A quién debemos obedecer y seguir? La palabra del Señor. La palabra del Señor. ¿Tú estás dispuesto a escuchar lo que la palabra del Señor te dice? ¿Cuál es el lugar que ocupa la palabra del Señor en tu vida? ¿Eres de los que toma la palabra del Señor solamente el domingo para venir y te acuerdas que existe? ¿O puedes decir que tienes comunión con el Señor por medio de su palabra? Y esto es un llamado muy importante para nosotros, hermanos. Aquí en la iglesia tenemos el ministerio de la consejería y le tenemos ese apellidito, consejería bíblica. ¿Por qué? Porque creemos, estamos convencidos que la palabra del Señor tiene lo que necesitamos para la salvación y para caminar para la santificación. Así es que no importa las cosas que tú enfrentas, las cosas que tú necesitas, las luchas que tú tienes, el Señor nos ha dado su palabra, no nos ha dejado a oscuras, nos ha dejado su palabra. Y yo sí quiero animarte para que ames más la palabra del Señor, para que la leas cada día, para que tu vida esté gobernada por la palabra del Señor, tu cotidianidad, tus decisiones de vida. ¿Cómo compras y cómo vendes? ¿Qué usas? Que honres al Señor con lo que el Señor te ha llamado a hacer. Que tu matrimonio, que los elementos de la crianza, que cómo vives en familia, esté gobernado por lo que la palabra del Señor nos invita a hacer y por la manera como nos invita a vivir. Bueno, como la pelea en la Reforma era sobre la autoridad de la Biblia. Bueno, esta es una de las frases más célebres de Lutero. En 1521, o sea, hoy hace 500 años, después de que habían pasado 4 años de intensas discordias y peleas por la Reforma, a Martín Lutero lo llevaron a un enjuiciamiento, una asamblea. Esto es lo que se llamó la dieta de Worms. Dicen que eran 5.000 personas. Escuchen bien el entendimiento que este hombre tenía sobre la Biblia. A ver si nos inspira. Una asamblea imperial con los príncipes del Sacro Imperio Romano. Le habían dado tiempo para que pensara todo lo que iba a decir. Y él fue a esa asamblea con 5.000 personas. Y le dijeron, Señor, usted está aquí para que nos diga si usted sí se retracta de todo lo que escribió contra la Santa Iglesia. Y él dio una explicación larga y argumentativa y le dijeron, diga sí o no. Entonces Martín Lutero dijo, bueno, ustedes me han pedido que diga concretamente. Y esta es una de las frases que ha inmortalizado a Martín Lutero, están todos los libritos sobre él. Dice esto, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro ni justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Qué amor por la palabra del Señor. Qué amor por la palabra del Señor, llevarla hasta la máxima consecuencia. La palabra del Señor, que no es simplemente un relleno en la vida, que no es una cosa superficial, que podemos ser gobernados por ella. Conciencia prisionera de la palabra de Dios. Que tú sabes que lo que estás haciendo, la manera como estás viviendo, la manera como estás relacionándote, esta conciencia esté pegada a lo que el Señor te dice. Que tú ves con hambre, con ánimo la palabra del Señor. Yo creo que de eso se trata, luchar vigorosamente por la fe. La palabra del Señor no son asuntos de interpretación personal.
No es que cada uno interpreta como quiera la Biblia. Es verdad objetiva y absoluta. Por eso es tan importante que la palabra del Señor proviene de la revelación suya. Es lo que tú y yo necesitamos, que los textos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En la Biblia habla mucho acerca de ella misma, pero esta es una de las porcioncitas que más me gusta sobre la palabra del Señor. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Qué bonito ver la palabra del Señor así, darle este lugar. Luchar vigorosamente por la fe. Miren cómo Pablo terminando su carrera, terminando su vida, ya entrado en años, en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Qué bueno que podamos decir nosotros así. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Estás dispuesto a luchar vigorosamente por tu fe? Pero antes de eso, ¿estás dispuesto a tener una fe? A que el Señor te dé una fe así, digna. Y en cuanto a la iglesia, bueno, encontré esta frase que me encantó en la Biblia de Herencia Reformada, sobre Judas. Dice, la santidad de toda la iglesia es más importante que la acción pública contra el error. Mira, la santidad de esta iglesia le va a comunicar mucho más que todas las campañas que hagamos y el proselitismo que hagamos contra el error y la maldad, que es bastante. Sí podemos salir a marchar, sí podemos alzar nuestra voz, pero mira, la mayor contribución que le hacemos es una iglesia santa, que sigue al Señor, que escucha al Señor, que escucha su palabra. El evangelio preventivo. Entonces luchar vigorosamente finalmente es que no consentimos con el error ni con el engaño, que no aceptamos imitaciones de la fe. Luchar vigorosamente es que tú estás consciente de una iglesia sana, saludable y corres si ves que esa no se ajusta a lo que el Señor dice en su palabra. Es pelear y es revisar desde uno mismo, desde su propio corazón. Pablo nos dijo además sobre esto que las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La lucha vigorosa por la fe empieza dentro de ti y empieza dentro de mí. Y esto es lo que el Señor nos llama por su obra, por su Espíritu Santo, que actúa en nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar.